Necesitamos una reforma como en la época de Lutero, pero ahora es la Iglesia evangélica la que necesita ser reformada. Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Bueno, pero alguien dirá, ¿y quién es Lutero? ¿Quién fue ese tío, no? Pues bueno, eso es lo que quiero hoy, hablarle un poquito de Martín Lutero. Y así vais a entender el porqué de este martillo, el porqué de esta puerta vieja y el porqué de este papelote con esas 95 tesis, ¿no? Fijaros, Martín Lutero nació en el siglo XV en Alemania, ¿no? En una familia muy humilde de mineros, ¿no? Fue monaguillo, y bueno, cuando ya era mayorcito sus padres lo mandaron a estudiar Derecho a la universidad, ¿no? En uno de los fines de semana estos en el que Martín Lutero, ¿no?, volvía a su casa, ¿no?, de la Universidad de Erfurt, ¿no?, pues le pilló por el camino una tormenta eléctrica, ¿no? Cayó un rayo al lado, Martín Lutero cayó al suelo, se asustó, temió por su vida, ¿no? Y él le dijo a Dios, ¿no? Dios mío, si me salvas de esta, me consagro a ti, te ofrezco mi vida, ¿no? Entonces, cuenta la historia de que efectivamente Dios tuvo misericordia de Martín Lutero, ¿no? Y lo salvó. Y Martín Lutero se consagró a Dios, ¿no? Se metió en un monasterio de la Orden de los Agustinos y allí empezó la historia de Lutero, ¿no? Allí Lutero descubre algo, descubre su pecado. Lutero descubre que es un gran pecador, de que no se puede salvar por sí mismo, él hace buena obra, pero vuelve a fallarle a Dios, ¿no? Y se atormenta porque se da cuenta de que es un gran pecador, como lo eres tú y como lo soy yo, ¿no? Y que no es imposible salvarlo, ¿no? Sus superiores se dan cuenta de esto, ¿no? Y bueno, lo mandan a Roma a un viaje de papeleo del monasterio, ¿no? Y allí Martín Lutero, a pesar de llegar todo ilusionado a Roma, a la ciudad de Dios, ¿no?, descubre que Roma se convirtió en un prostíbulo, ¿no? Descubre la corrupción del papado, la corrupción de los cardenales, la corrupción del clero, ¿no?, que estaban siempre de prostitutas, que estaban ya vendiendo el perdón de Dios por medio de la reliquia de los mártires, por medio de las indulgencias, ¿no? Se estaba vendiendo el perdón de Dios y el cielo a cambio de dinero, ¿no? Entonces Lutero en este viaje es tocado, ¿no? Se decepciona, ¿no? Ya se empieza a mosquear, ¿no? Empieza a poner en duda la doctrina de la Iglesia católica y del papado, ¿no? Lutero regresa a Roma, ¿no? Y Lutero regresa a Alemania, ¿no? Y bueno, ya Lutero tocado, ¿no?, sigue martirizándose consigo mismo porque, como ya he dicho, él descubre que le es imposible salvarse por méritos propios, ¿no? Sus superiores lo mandan a la Universidad de Wittenberg a ser maestro de teología. Lutero se tiene que poner las pilas y estudiar el Nuevo Testamento, ¿no? Y allí hace su gran descubrimiento, ¿no? Allí Lutero lee las cartas de San Pablo, ¿no?, y descubre que el justo por la fe vivirá y que somos salvos no por obra para que nadie se gloríe, sino por gracia inmerecida de Dios, por poner la fe en Jesucristo nuestro Señor, ¿no? Esto cambia la vida de Lutero porque, como ya he dicho, Lutero se atormentaba porque se dio cuenta de que era un gran pecador y le era imposible salvarse por su propia obra. Entonces Martín Lutero descansa y encuentra la paz cuando descubre que él se puede salvar no por su obra, sino por gracia inmerecida cuando él pone su fe en Jesucristo, ¿no? Me encanta la frase de Lutero que dice: Señor Jesús, tú eres mi justicia, así como yo soy tu pecado, ¿no? Lutero descansa por fin, ¿no? Y entonces, esto no solamente trae paz a Lutero, ¿no?, sino que Lutero se enfada, ¿no?, porque, como ya he dicho, se están vendiendo las indulgencias en Roma y en toda Europa, ¿no?, para pagar la Catedral de San Pedro, ¿no?, la Basílica de San Pedro, ¿no? No hay dinero para pagar la Basílica de San Pedro, ¿no?, y el Papa envía misioneros, ¿no?, por toda Europa, ¿no?, vendiendo el perdón de Dios. Un papel, ¿no?, que te garantizaba que si tú pagabas no sé cuántos ducados, tú podías librar del purgatorio a un ser querido tuyo, ¿no? Entonces Lutero se indigna, ¿no? Porque él dice: no, la salvación no es por obra, es por gracia, por medio de la fe, mucho menos por el sucio y cochino dinero, ¿no? Entonces Lutero se indigna, se enfada y un día, un 31 de octubre de hace 500 años, se va a la Catedral de Wittenberg, a una puerta vieja como esta, y allí clava 95 tesis criticando la indulgencia, criticando esa estupidez antibíblica de que la salvación se podía comprar por medio de dinero, ¿no? Las 95 tesis de Lutero corren como la pólvora por toda Alemania. Se había descubierto, se había inventado hace poco la imprenta, entonces se difunde las 95 tesis de Lutero
por toda Alemania, llega odio del Papa, el Papa llama a Lutero a que se retracte, Lutero no se retracta, se convoca la Dieta de Worms, en la que un montón de príncipes alemanes y el mismísimo Carlos I de España y V de Alemania convocan a Martín Lutero para que se retracte o afirme su tesis, ¿no? Martín Lutero llega al tío allí, ¿no? Lo exhortan a que se arrepiente y se retracte de su 95 tesis, y él dice una frase que me encanta. Él dice: no puedo ni quiero retractarme porque mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios. A no ser que me demuestren con la Escritura que estoy errado, no puedo ni quiero retractarme porque mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios. Algo que hoy en día, esa frase debemos hacerla nuestra, porque nosotros debemos basarnos en solo la Escritura, no en sueños, en visiones y en dogmas de hombres y mandamientos de hombres que se pueden predicar desde los pultos de nuestras denominaciones o pastores, sino que tenemos que ir a la Escritura y decir como Lutero: mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios, ¿no? Entonces Lutero dice que no se arrepiente, porque la palabra de Dios, de la que su conciencia es prisionero, le dice que la salvación no se compra, no se gana por medio de obras, mucho menos por el sucio dinero, sino que es por gracia, por medio de la fe en Cristo nuestro Señor, ¿no? Lutero sale de la Dieta de Worms, ¿no? Ya proscrito por la Iglesia Católica, el Papa lo excomulga, Lutero quema en público la bula, y bueno, cuando sale de la Dieta de Worms, ¿no? El príncipe Federico de Sajonia, que era su protector, sabiendo que la Iglesia Católica iba por él y lo iba a quemar en la hoguera, como un siglo antes hicieron con Juan I, ¿no? Otro reformador, ¿no? Secuestra a Lutero, ¿no? Y lo esconde en uno de sus castillos, ¿no? Allí en el castillo Lutero se pone a traducir el Nuevo Testamento al alemán, ¿no? Que es una de las mayores obras de la literatura alemana, ¿no? Y bueno, después sale Lutero de su encierro en el castillo donde Federico el Sabio lo había guardado, ¿no? De la Inquisición católica, ¿no? Lutero después se casa con una monja, Catanila de Bora, ¿no? Lutero fue uno de los defensores de que los pastores se podían casar, ¿no? Como en la iglesia primitiva, que se casaban, ¿no? Entonces Lutero se casa con una monja llamada Catalina de Bora, tienen 6 hijos, ¿no? Y bueno, Lutero se pasa toda su vida, ¿no? Pues perseguido, ¿no? Escondiéndose por ahí, ¿no? Y bueno, al final muere en la ciudad donde nació, en Eisleben, le da un ataque al corazón, ¿no? Y allí, pues, antes de morir, ¿no? Él, gracias a Dios, se encomienda a Dios, ¿no? Le dice la preciosa frase de: Dios mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Sus discípulos, ¿no? Sus seguidores le dicen: Reverendo Padre, ¿estás preparado para la muerte y confiesa a Jesucristo como tu Señor y confiesa la doctrina que has predicado en su nombre? Y él dice: sí. Y Lutero se despide, ¿no? Y muere. Entonces, en resumen, Lutero fue un hombre lleno de pecados, lleno de defectos, un gran pecador como lo eres tú y como lo soy yo, ¿no? Un hombre que sinceramente creo que fue salvo por eso que él mismo descubrió en las cartas del apóstol Pablo, que fue salvo por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. No por sus buenas obras, ni que tampoco fue condenado por sus errores, ¿no? Martín Lutero fue antisemita, escribió contra los judíos, contra los campesinos, apoyó la matanza de los campesinos, cuando a esto interpretaron su doctrina como una revolución, ¿no? Apoyó la cacería de brujas, creía en el bautismo de los niños, creía en la transubstanciación, en que el cuerpo y el pan, ¿no? Que usamos en la cena del Señor se transformaba en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, ¿no? Entonces fue un hombre que cometió muchos errores, fue un hombre que no reformó la iglesia a su origen, ¿no? Completamente a su origen, ¿no? Pero sinceramente pienso que no fue condenado por sus pecados, precisamente por eso que él descubrió, ¿no? Porque es por gracia. Y él, como él dijo, ¿no? Y me encanta la frase, ¿no? Él descubrió que el Señor Jesús era su justicia y que él era su pecado, ¿no? Entonces yo me quedo con el gran descubrimiento de Martín Lutero, ¿no? Aunque ya sabemos que él no reformó la iglesia al origen, ¿no? Al Pentecostés de hace 2000 años, ¿no? Pero me quedo con ese gran descubrimiento por el que fue perseguido, ¿no? Durante toda su vida, ¿no? Que el hombre no se salva por obra, mucho menos por dinero, sino por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, ¿no?
Hoy día, ¿no? Vemos que las mismas iglesias evangélicas, ¿no? Pues se vende la salvación de Dios, ¿no? Pues es famosa una predicadora, entre comillas, ¿no? Porque no sé si llamarlo así, ¿no? Que decía, yo te meto al cielo a golpe de dólares, ¿no? Igualito que decían los curas y decía el Papa en el siglo XV y XVI, ¿no? Que a golpe de ducados, a golpe de dinero te metían en el cielo, sacaban del purgatorio a un ser querido, ¿no? Hoy estas barbaridades las vemos en la iglesia evangélica, ¿no? Hoy también se vende el cielo, ¿no? Desde muchos púlpitos evangélicos, ¿no? Desde muchos púlpitos evangélicos. Por eso digo que necesitamos una reforma como en la época de Lutero, pero ahora es la iglesia evangélica la que necesita ser reformada de tanto abuso contra el pueblo de Dios, de tantas tonterías y de tantas herejías. Y bueno, y con esto acabo, ¿no? La reforma que yo propongo no es una reforma antes de Lutero, ¿no? Sino una reforma que vuelva a Cristo, que vuelva al Pentecostés de hace 2000 años, en el que desde el aposento alto se inauguraba la iglesia, ¿no? Y Pedro decía, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Esta promesa es para vosotros y para vuestros hijos, para todo aquel que crea, ¿no? Y nada, y con esto despido, ojalá que os haya gustado esta pequeña biografía de Martín Lutero, quedarse con esto, el descubrimiento más grande de Martín Lutero, aunque él no reformó la iglesia completamente, y eso nos toca hoy a nosotros, el mayor descubrimiento de Martín Lutero es que el hombre no se salva por su obra, mucho menos por el sucio dinero. El don de Dios no se compra con dinero, sino que es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo nuestro Señor. Y nada, y ahora ya sí sabéis el porqué de este martillo, el porqué de este papelote, el porqué de esta puerta y como empecé. Hoy necesitamos una reforma como en la época de Lutero, pero hoy es la iglesia evangélica la que necesita ser reformada. Chao, guapo.